En Norteamérica, si yo quiero vender leche de almendras en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, me obligan a que si yo lo voy a hacer, tengo que fortificar esa leche. ¿Con qué? Con lo que no tiene, que en este caso es calcio de forma biodisponible, que en este caso es un calcio ionizado, y me exigen que yo agregue, si yo lo quiero vender al público, vitamina D ya sintetizada, es decir, colecalciferol. Ya hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades de la importancia que tiene la vitamina D en diferentes partes de la Tierra, sobre todo donde no hay exposición suficiente a rayos ultravioleta entre los 233 nanómetros hasta los 315 nanómetros. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan esta información. Si ustedes toman leche de almendras fabricada en casa, así como se los estoy mencionando, la almendra con agua tamizada, lo que estamos tomando básicamente es agua con grasa. Por eso tenemos que clasificarlo dentro del grupo molecular, en este caso nuestro listado de grasas azul, donde estamos utilizando básicamente es grasa proveniente de ese fluido y una muy poca concentración de calcio biodisponible, es decir, calcio ionizado, es calcio no ionizado. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Por eso es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre el calcio que viene en alimentos de origen animal y el calcio que viene dentro de alimentos de origen vegetal. El calcio que viene dentro de los alimentos de origen animal es un calcio que llamamos calcio ionizado. Es decir, es un calcio que ya estuvo en un sarcómero, que ya estuvo en una matriz ósea y que ya le prestó un servicio a ese animal que nosotros estamos o sacando sus fluidos, en este caso la leche, que es básicamente sangre filtrada del animal, o de los tejidos que nosotros comamos de su carne o de sus huesos. Entonces, por eso ese calcio es totalmente distinto al calcio que viene de las plantas o de los tejidos de origen vegetal. El calcio de origen vegetal es un calcio no ionizado. Es un calcio que no tiene ese efecto que ya hizo un organismo de nuestra misma, digamos, filogenética o digamos de nuestras mismas líneas de evolución. Entonces, por eso, cuando hablamos de leche, la leche solo está definida desde el punto de vista de alimento, de un fluido que proviene de la sangre de un animal que hizo un proceso en una glándula mamaria y que permitió que la sangre se volviera un fluido al cual denominamos leche. La leche es un fluido que tiene gran parte de lo que circula en la sangre del animal, en este caso carbohidratos, proteínas y grasas. En el caso de una semilla, en este caso por ejemplo como lo puede ser una almendra, la almendra no tiene una glándula mamaria, por lo cual ese fluido no se le puede denominar leche. Es una leche que llamamos leche basada en planta. Entonces, por eso, cuando le decimos leche, digamos de almendras, muchas veces cometemos el error porque creemos que realmente es leche, cuando nutricionalmente no son comparables una con la otra. El calcio es totalmente diferente, no en la leche, digamos, de que llamamos fluido vegetal, no vamos a encontrar proteínas y no vamos a encontrar carbohidratos, vamos a encontrar principalmente ácidos grasos o grasa. Ya vamos a ver más adelante la clasificación molecular de la leche de almendras. Ahora, lo primero que tenemos que entender es la descripción de lo que significa desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos, qué es la leche. Entonces aquí tenemos la definición. La definición, digamos,
desde todas las entidades y autoridades en nutrición. Esto no lo digo yo, sino esto es una toma, digamos, de un artículo dentro de los libros o los textos santos griales de información que les puse como referencia. Nos dice: las autoridades en nutrición definen en América del Norte o en Estados Unidos que la leche natural es el alimento perfecto por naturaleza, porque es el alimento más completo que existe. ¿Por qué es el alimento más completo que existe? Porque tiene las tres moléculas: tiene grasa, tiene proteína y tiene carbohidratos. Desde los principios, desde que estamos, digamos, dentro del vientre hasta que nacemos, la leche, digamos, de los mamíferos es el fluido nutricionalmente más rico que estamos consumiendo hasta que nos destetamos, hasta el periodo, digamos, ya del destete. Entonces aquí dice que la leche animal, principalmente de los rumiantes, constituye 3.6 billones de lo que se consume literalmente en el planeta, y ahí estamos incluyendo lo que son las vacas, el búfalo, las ovejas, que son los principales fuentes, digamos, de extracción de leche apta para el consumo humano, digamos, proveniente de los animales. Esto es la definición de leche, ¿sí? Entonces, por eso les decía que cuando hablamos de leche, entre comillas, de vegetales, estamos hablando, es un líquido que no es leche, es parecido a la leche, pero no se le puede decir leche, porque no es un fluido proveniente de una glándula mamaria, por lo cual no está completa en sus moléculas y no tiene la composición completa que sí tiene la leche de los rumiantes. Entonces, fíjense acá, esta es la almendra. Ustedes, cuando ingresan a la página de alimentacionmolecular.org, a nuestro portal oficial, y ustedes ingresan en el buscador de alimentos, ustedes pueden colocar ahí el alimento que quieran ver su clasificación molecular. Si lo hacen con las almendras, van a darse cuenta de que están hechas. La almendra básicamente lo que tiene es 51% de su estructura es grasa. Entonces, por eso estamos hablando de que es un alimento que tenemos que clasificar como grasa. Si ustedes cogen la almendra y hacen el proceso de sacarle, entre comillas, leche, lo que se suele hacer es simplemente procesar la almendra con agua, y posterior a eso se pasa por un tamiz, o lo que llamamos colador, y lo que sale principalmente es agua con grasa. Ya ahí, en ese, digamos, esa harina que queda, o ese bagazo que llamamos aquí en Colombia, ese remanente que queda dentro del tamiz, que generalmente suele, pues, botarse o no aprovecharse, es donde quedan todas las estructuras que básicamente hacen parte de la estructura de la almendra. Entonces, fíjense la composición de la leche de almendras. Aquí vemos que tiene un vaso de leche de almendras, 97% es agua, como lo estamos viendo ahí, proteína no alcanza el 1%, la grasa está cerca del 1.2%, carbohidratos 0%, el calcio es un calcio de características no ionizadas, tan solo el aporte es de 173 miligramos, que realmente es un aporte no representativo, tanto desde el punto de vista de la cantidad como del tipo de calcio que está dentro de esa leche de almendras hecha en casa, ¿sí? Hago la aclaración acá, algo muy importante: la mayoría de los fluidos que se venden en el mundo, que son hechos a base de leches de plantas, en este caso leche de almendras, son por ley fortificados. Entonces, por eso es diferente la leche que uno hace en casa de almendras a la que uno compra ya hecha, porque en diferentes países, Colombia es uno de ellos, se exige la fortificación de calcio y la fortificación con vitamina D. Por eso ustedes encuentran abajo de las cajitas generalmente lo que dice:
fortificado con vitamina A, D y calcio. Eso es generalmente lo que se encuentra cuando uno la compra en caja, diferente a cuando ustedes quieren hacerlo de forma artesanal. Ahora, lo importante es que cualquiera de las dos que ustedes elijan utilizar, entiendan que es grasa, es decir, se clasifica dentro del grupo de las grasas. Aquí está lo más importante. El calcio, para poder entrar a nuestra sangre, hay que hacerle un proceso muy importante. El calcio, para poder entrar después del estómago, llega al intestino delgado, el intestino delgado absorbe el calcio. El calcio, para poder ingresar a nuestra sangre, tiene solamente un transportador de membrana, que es un transportador divalente que se llama un transportador TRPV6. Ese es el transportador donde el calcio entra a la célula intestinal, se monta encima de una sustancia que se llama calvidina y la calvidina lo transporta en el interior de la célula y lo saca a través de un cotransportador, que es una bomba de ATPasa, y ese calcio sale a la sangre. Ya una vez en la sangre, el calcio se monta en proteínas, que puede ser la albúmina y la prealbúmina, y muchas veces puede salir libre y viajar tanto libre como pegado a las proteínas. Esa es la forma como viaja generalmente el calcio en nuestra sangre. Hay veces que las personas tienen tan poquito calcio de reserva que el mismo cuerpo abre unos espacios que se llama una difusión paracelular y permite el paso del calcio intacto a la sangre. Eso se da en casos extremos, en casos donde la persona tiene unas deficiencias ostensibles de calcio en sangre y el mismo cuerpo trata en lo posible de coger lo que la persona esté consumiendo y tratar de pasarlo a nuestra sangre. Esa es la forma como el calcio ingresa en forma de sales a nuestra sangre. Ahora, lo que pasa es que el calcio, hay unas cosas que no lo dejan pasar a la sangre. En el caso, digamos, de unas sustancias que se llaman los inhibidores. ¿Qué hace que el calcio no pase a la sangre? El ácido fítico, el ácido oxálico, los cationes divalentes y las grasas no absorbidas. Esto hace que el calcio siga derecho y se vaya y se pegue a las heces fecales y genere, en este caso, estreñimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la almendra? La almendra tiene ácido fítico, ácido oxálico, cationes divalentes y tiene ácidos grasos. Entonces, ¿por qué el calcio de la leche de almendras no es absorbible? Uno, porque no tiene la valencia +2, no es un calcio ionizado, es un calcio que no tiene esa valencia. Y dos, es un calcio que está metido en un medio lleno de inhibidores, en este caso propios del tejido, de la cáscara de la misma almendra. Entonces, por eso cuando hablamos de que la leche de almendras tiene calcio o que la almendra tiene calcio, claro que lo tiene. Cuando usted lo manda a un laboratorio y lo manda a analizar, le van a decir que tiene tantos miligramos de calcio en el examen de laboratorio. Pero una cosa es que usted lo mande a cuantificar y otra cosa es que usted se lo coma y pase a la sangre. A eso le llamamos la biodisponibilidad. Entonces, muchas veces ahí está el error de muchas personas que nos informan de alimentos que tienen algo. Puede que lo tengan, pero una cosa es que lo tengan y otra cosa es que llegue a nuestra sangre. Entonces, por eso el calcio de lo que son leches vegetales hechas de forma artesanal no es un calcio que funcione para nuestro organismo, es decir, no subsana las carencias o las necesidades del cuerpo.